Dibujo material comenzó como un instrumento metodológico para mi tesis de doctorado. Yo necesitaba una plataforma, un medio para comunicarme y obtener información sobre los objetos de uso doméstico, la moda y los automóviles, que eran las tres áreas que yo empecé trabajando cuando me planteé el tema de la tesis doctoral. Y bueno, abrí un blog inicialmente que se llamaba Cuba Material y poquitico después, al principio yo cogía fotos, las hacía, botaba los objetos o los descartaba o tomaba fotos de internet, pero muy pronto, por suerte, me di cuenta de que el valor estaba también en el objeto, en rescatar y en preservar el objeto para la memoria histórica de Cuba, ¿no? Porque es un periodo muy particular de la historia cubana, muy delimitado por el triunfo de la revolución y por el colapso de los regímenes socialistas en Europa del Este, y un periodo en el cual la cultura material de Cuba adquirió particularidades formales y simbólicas muy específicas y muy distintas de las que existían antes y de las que existieron después. Entonces, ahí empecé a coleccionar. Uno de los problemas que enfrentan las personas que estudian o que quieren entender, incluso ya no desde un punto de vista académico formal, sino por pura curiosidad, los regímenes totalitarios es el control del archivo. Y eso se vio muy claramente, o sea, lo estamos sufriendo los cubanos, pero no somos los únicos. Los antiguos regímenes de Europa del Este y de la Unión Soviética también mantuvieron un control férreo del archivo. Cuando cayeron los regímenes socialistas de Europa del Este y desapareció la Unión Soviética, hubo un boom de estudios del socialismo, en la época post-socialista, justamente porque se abrieron los archivos y entonces los investigadores se enfrentaron con un montón de información primaria, de datos valiosísimos que permitieron entender una serie de dinámicas que hasta ese momento habían sido especuladas o estudiadas indirectamente a través de otros datos primarios o de otras dinámicas, ¿no? Nosotros los cubanos, desgraciadamente, si bien el régimen cubano ha mutado, sigue siendo el mismo régimen totalitario, o sea, el régimen no cambió, mutó de forma o de discurso, más bien, en algunos casos, sí mantiene el control del archivo. Hace poco estuve en un panel online organizado por el Cuban Heritage Collection, que tiene una colección maravillosa, y organizó un panel de archivos comunitarios con Librada, que tiene el archivo de Cuban Queer, y con el archivo de la historia negra de Cuba. O sea, hay una serie de proyectos que se están dando independientes para, de alguna manera, reconstruir esta directoria cubana. Hay una serie de archivos que existen, tratando de reconstruir esos vacíos historiográficos y de archivos que el gobierno cubano pues, no ha permitido. Hay un académico cubano-americano, Raúl Rubio, que justamente hace esa comparación de americana, incluso acuña el concepto de cubana como con relación a la americana, a estos objetos, a esta memorabilia que remiten a una idea de lo nacional plasmada en el objeto. Yo quiero reconstruir la vida cotidiana en Cuba a través de los objetos. Aquí hay un museo en Nueva York que se llama el Tenement Museum, que refleja cómo vivían las personas, los inmigrantes mayoritariamente, que vivían en estos apartamentos, edificios que se conocen como tenement. Lo que es reconstruir una manera de vivir, ¿no? Los revolucionarios cubanos se mantuvieron apegados a esta imagen revolucionaria, es una idea de Sartre. La idea mía es que el uniforme verde olivo fue un importante símbolo en este proceso, ¿no? De congelar la revolución, de recrear la noción de revolución en el presente post-revolucionario
que permitió alargar y decirle al gobierno cubano, autoproclamarse revolucionario, decirse ellos revolucionarios y decirle contrarrevolucionario a toda la oposición. No, eso estuvo anclado, estuvo comunicado también en la ropa, en el uniforme. Y tú lo ves que muchos uniformes de las organizaciones de masa que se crearon después del año 59 incluyen el verde olivo. Es de los alfabetizadores, es de las milicias, es de la columna juvenil del centenario. Entonces tú ves que hay un esfuerzo, una intención de convertir a la sociedad no solo en un pueblo uniformado, sino en un pueblo uniformado de verde olivo. Eso cambió luego cuando Raúl Castro llegó al poder. Había cambiado un poquito antes cuando Fidel Castro empezó a ponerse sus trajes y sus corbatas, pero lo hacía de cara al mundo internacional. En Cuba siguió vistiéndose de verde olivo hasta que se retiró y, bueno, se puso los chándales con que murió, ¿no? Pero con Raúl Castro hubo un ligero cambio y luego con Díaz Canel, que sí se presenta, sobre todo en la primera parte de su gobierno, como un presidente civil. Díaz Canel llega con traje, lo presentan con traje y está vistiéndose con traje y corbata hasta que viene el 11 de julio. Pocos días después del 11 de julio aparece Díaz Canel vestido de verde olivo. Entonces vemos como hay un rescate. Yo ahora has visto por los social media y por la prensa independiente una serie de imágenes donde cada vez se ve más el verde olivo en la sociedad cubana, que más o menos había desaparecido por unos años. Y mi interpretación de esto es que es una manera de conectar el gobierno cubano con la idea de revolución, que es la única idea que ha legitimado el poder político a lo largo de estos 60 años.